saludos y bendiciones de parte de esta iglesia local, primera iglesia bautista hispana de Cape Coral. Estamos contentos nuevamente de estar en la casa del Señor y vamos a redimir el tiempo ya que hemos perdido 6-7 minutos de la clase. Hoy la clase, todas las clases son importantes, pero hoy tienen una trascendencia tremenda porque estamos haciendo esta transición de lo que son las 70 semanas de Daniel y retomando el estudio de Zacarías, donde nos quedamos. Zacarías, discutimos ya Zacarías 9:9, y hoy vamos a estudiar solamente Zacarías 9:10. Vamos a tomar la mitad de la clase para dar un resumen, discutir algunos puntos que se nos quedaron de las 70 semanas de Daniel, y entonces lo enlazamos con Zacarías 9:10. A nuestros hermanos que anotan, tengan su cuaderno de anotaciones, lápiz o papel dispuesto, porque vamos a discutir varias cosas muy importantes hoy. Sobre todo, busque un lugar muy apropiado para que puedan ver prácticamente la clase. Va a ser, vamos a hacer un 70% en la proyección. Y voy a pedir a los hermanos que tengan su espada a la mano disponible, la Biblia, para que nos ayuden a algunos textos que vamos a estar dando lectura. Así que retomamos el estudio. Vamos a estar concluyendo con estas 70 semanas de Daniel. Yo estimo que ya a esta altura hemos invertido algunos 4 o 5 domingos sobre las 70 semanas de Daniel, porque entendemos que es muy importante para poder entender el resto del libro de Zacarías, donde vamos a comenzar hoy, Zacarías 9:10 hasta el capítulo 14. Así que lo hacemos esto para edificarnos nosotros como iglesia y estar preparados para todas aquellas personas que nos demanden de las cosas del Señor, lo que es la palabra de Dios. Así que con un espíritu correcto comenzamos el estudio de hoy. Y nos quedamos básicamente la semana 70 de Daniel discutiendo varias cosas o los aspectos importantes de estas 70 semanas de Daniel. Discutimos que era, número 1, terminar la prevaricación. Vamos a estar leyendo ahí en Daniel 9:24 al 27. Y a la misma vez, tengamos la Biblia abierta para buscar otros textos bíblicos. Poner fin al pecado, el segundo aspecto. Tercer aspecto, expiar la iniquidad, esto según Daniel 9:24. Cuarto aspecto, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Dame 4, por favor. Cuarto, traer la justicia perdurable. Ustedes lo tienen en la plantilla número 11. La plantilla número 11, ustedes lo tienen. Simplemente estamos haciendo para la 10, la 11, hermano. Abajo tiene un número 11. Ajá. Para que ahí vamos a estar discutiendo brevemente, muy panorámicamente estos aspectos. Y el último, ungir al santo de los santos. Sobre todo en esta frase vamos a estar discutiendo ciertas cosas muy importantes. Que las traducciones que tenemos, hermanos, no es que tenemos malas traducciones, es que nuestro idioma castellano, el español, es muy limitado, relacionándolo sobre todo con el griego y el hebreo, el arameo aún más todavía. Es muy limitado y hay algunos modismos de expresión que se nos hace un poco difícil de entenderla si no buscamos ese idioma original. Lo podemos enlazar con lo que es consecuente con toda la Biblia. Sobre todo esta frase, mira el santo de los santos, por eso siempre traemos 5 o 6 veces, hermano González. Hermano Manuel, sobre eso precisamente quisiera hacerle una observación más adelante, cuando usted me lo permite. Seguro que sí. Sobre las versiones. Precisamente sobre ese pasaje en particular. Tremendo. No sé si ustedes leyeron, yo entregué lo que es la Biblia Pechita. Y sobre todo esa frase, ungir al santo de los santos, no se refiere a ungir a Jesucristo en ese momento del reino milenial, sino es ungir el lugar santísimo con la presencia del mismo Jesucristo. Porque recordemos que el lugar santísimo, quienes entraban allí eran los sumos sacerdotes de la línea central a través de Aarón, predispuestos por Dios, pero eran hombres pecadores como usted y como yo. No eran hombres perfectos, no eran hombres impecables. Muchos de ellos morían allí en el lugar santísimo porque ellos tenían que hacer presentación, expiación de sus pecados y los pecados del pueblo. Pero en el reino milenial, Jesucristo entrará en ese templo milenial y santificará el lugar santo allí con su presencia. Eso se refiere a ungir el santo de los santos. Recordemos, hermanos, estamos aquí, esta escuela dominical la hacemos de una forma abierta. Usted en cualquier momento puede levantar su mano, buscamos el espacio y el tiempo para que usted pueda traer su comentario o su pregunta. Vamos a estar hoy discutiendo varias cosas muy importantes, sobre todo sobre esos pactos que discutimos anteriormente, pero hoy vamos a entrar básicamente a lo que es el texto
bíblicos de Daniel 9, 24, 25, una forma muy panorámica, unos 20 minutos vamos a invertir en esto para entonces pasar al estudio de Zacarías 9, 10. Ahora, algo muy importante aquí, que muchos teólogos observan de que traemos esto para ver qué se ha cumplido hasta ahora y qué falta por cumplir de ese Daniel 9, 24. Son bendiciones, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Pues comienza, esto es para tu pueblo, Israel, para tu ciudad, Jerusalén. Tenemos que aprender a separar nosotros lo que es Israel y lo que es la iglesia. Algo que era muy desconocido en la antigua dispensación era la iglesia. Por eso Pablo dice, y se me ha revelado un misterio, que era la iglesia. Para nosotros es muy fácil poder interpretar la Biblia porque tenemos toda la revelación completa, lo que es la revelación progresiva de Dios. Para ese tiempo ellos no disponían del Nuevo Testamento. Y tenemos que, a veces juzgamos al pueblo de Israel, al pueblo judío, porque no entendían. Hermano, y estas profecías, ellos las miraban en el horizonte, como cuando usted mira el horizonte y ve, por ejemplo, una cordillera, unos montículos de montaña, y usted ve una tras la otra, pero usted no sabe qué distancia hay o qué grande valla hay entre una montaña y la que está detrás. Para ellos veían panorámicamente, veían esas profecías, veían que había una traspuesta sobre la otra, pero ellos pensaban que comenzaban una tras de la otra inmediatamente. Nosotros hoy podemos entender esa primera profecía y podemos entender el valle que hay entre una montaña y otra. El valle o el tiempo, discutimos aquí lo que es el hiato o los paréntesis de tiempo que hay entre una profecía y otra. Discutimos sobre eso, lo que es el paréntesis, y vamos a estar viendo aquí que en esta transición que estamos haciendo en el estudio de Zacarías 9:9 al 9:10, hay un paréntesis de tiempo, un hiato que no sabemos. ¿Por qué? Zacarías 9:9 anunciaba cuando el Mesías Jesucristo hacía su entrada triunfal a Jerusalén, ofreciéndose como ese príncipe, ese rey, ese Mesías esperado del pueblo de Dios. Sin embargo, 9:10 habla de su segunda venida, del establecimiento de su reino milenial. Por tanto, para aquellos teólogos que nos refutan esta forma de nosotros interpretar esta profecía, hay algo muy concreto aquí mismo, Zacarías 9:9 al 9:10. Hay un lapso de tiempo que no sabemos que hasta este entonces, en ese hiato de la iglesia, Cristo conformando, edificando, construyendo su iglesia. Pero aún, hermanos, los planes con Dios para Israel no han cesado. Dios sigue obrando con su pueblo y por eso este tiempo que estamos estudiando, las 70 semanas de Daniel, sobre todo lo que vamos a estar discutiendo hoy, lo que es la tribulación, el tiempo de purga, de prueba, donde van a ser pasados por el fuego, para que ellos puedan disfrutar de estas bendiciones. Ahora, mi hermano, terminar la prevaricación. Prevaricación, si lo leemos de esta manera, quizás no podamos entenderlo mucho, pero son las irresponsabilidades. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era el candelabro del mundo porque se le entregó la palabra de Dios. La revelación que nosotros tenemos de la palabra de Dios es gracias a Jehová Dios y al pueblo de Israel a quien se le entregó esa revelación. Por tanto, Jesucristo venía a terminar la prevaricación, toda esa irresponsabilidad de ellos como pueblo de Dios, que tenían que estar anunciándole al mundo, que eran la luz del mundo, por la palabra que ellos poseían, que le había sido revelada a ellos. Eso es lo que es prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Jesucristo no solamente venía a libertarlos a ellos de un régimen político, de un imperio romano pagano, sino que venía a libertarlos sobre todas las cosas del pecado del pueblo judío, del pueblo de Israel. Expiar la iniquidad. Hermano, eso es ponerse en lugar de Cristo. La cruz del Calvario murió en lugar del pecador, pagando no solamente nuestra deuda, sino pagando nuestra culpa, una muerte física y una muerte espiritual, porque el Padre apartó los ojos de su Hijo Jesucristo. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Y usted pagó su deuda, pero ¿y la culpa? Por eso que el que no viene a los pies de Cristo y no es lavado con la sangre de Cristo, para que Cristo, reconociendo que en ese lugar allí debería estar yo muriendo por mi deuda, pero Cristo, su vida de infinito valor, no solamente pagó nuestra deuda, pagó nuestra culpa que era eterna contra un Dios que es infinito. Por tanto, hermano, las personas que no vengan a los pies de Cristo, imperativamente Cristo, venid a mí,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie disfrutará del reino celestial si no es a través de mí. Por tanto, esa persona, con su muerte física, pagará su deuda y su culpa eternamente en el infierno. Muchas personas no quieren, muchas iglesias no predican sobre el infierno. No, porque eso ofende a las personas y son un Dios de amor. No existe. Aniquilación, usted murió y acabó todo. Yo digo a estas personas que predican estas cosas, y entonces, ¿para qué ustedes van todos los domingos al salón del reino y predican? Si cuando usted muere se acabó todo, y solamente los 144,000 disfrutarán del... Entonces, ¿entiendes? Entonces, como Dios es amor, sí, pero el Dios que yo le sirvo también es un Dios infinitamente santo. Y no puede condonar, pasar por alto el pecado. Por tanto, esto fue cumplido en su primer advenimiento. Recordemos que Cristo hace su entrada triunfal el 10 de Nisan, que era una semana que concluía con el 14 de Nisan, que era lo que era el día de la expiación. Hermano, se tomaba un cordero, escuche, se tomaba un cordero el día 10 del mes de Abib, que es el mes de Nisan, para que ese cordero probara de que era perfecto, intachable, que podía ser ofrecido a Jehová Dios. ¿Para qué? Para presentar, expiar los pecados del pueblo. Jesucristo ese lunes 10 de Nisan, 10 de Abib, se presenta ahí como el cordero inmolado, perfecto, intachable, impecable, el cordero de Dios. Y en la vieja dispensación, Deuteronomio, sobre todo Deuteronomio 30, usted lea esa porción, Deuteronomio 30, que habla sobre el día de la expiación, perdón, Éxodo 30, Jesucristo mostró, comprobó ahí en Jerusalén por 5 días que él era el cordero inmolado de Dios. Y el día 14, viernes 14 de Nisan, es crucificado en la cruz del Calvario. Por tanto, hay un cumplimiento, escuchen, un cumplimiento de estos tres aspectos con ese primer advenimiento. Ya está cumplido. Vamos a estar discutiendo algo, quizá usted está preguntando ciertas cosas, ¿verdad?, que hablan los teólogos, y muchas personas tienen este tipo de doctrina, pero vamos a estar discutiendo eso. Ahora, del cuarto al sexto aspecto es todavía futuro, todavía no se ha cumplido. Traer la justicia perdurable. ¿Qué es esto? En la segunda venida, Jesucristo el Eterno, trayendo a la tierra, a ese milenio, la justicia perdurable. O sea, en otras palabras, la justicia eterna de Dios. Hoy día hay justicia en esta tierra. No, no hay justicia. No la hay. No hay justicia. Porque, hermano, aunque hay una iglesia que va caminando en pos de Cristo, va caminando en el poder de su Santo Espíritu, busca de Dios, hermano, son muchos más los que reniegan de Dios. Y sobre todo atacan, hermano, a su iglesia, a nosotros, a los hijos de Dios, actuando injustamente, oponiéndose no solamente a Dios, sino a los que son de Dios. No hay justicia. No hay justicia. Hermano, anhelamos recibir, o sea, que Cristo venga en el rapto de la iglesia ya, para estar presente ante Él, hermano, para salir de este sistema tan corrupto, tan injusto. Por tanto, cuando Cristo venga, es una promesa para el pueblo de Israel, que vendrá la justicia perdurable. Cristo, desde la eternidad, viniendo a la tierra a implantar su reino milenial, su reino justo. Sellar la visión y la profecía. El número 5. Cuando Cristo venga a esa presencia, sellará, habrá cumplimiento de esa profecía y de las visiones. O sea, haciendo el cumplimiento, culminando. Ese es el clímax de la profecía de Dios. Cristo, hermano, recordemos que la segunda venida hay un rapto que es precedente a la segunda venida. ¿Y la tribulación cuál es? El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, ¿verdad que sí? Pero está ese tiempo de purga, de juicio, de limpieza del pueblo de Israel y de las naciones. Pero la segunda venida, hermano, cuando Cristo venga a su segunda venida, lo que es enjuiciando las naciones en el Armagedón, estableciendo su reino milenial, esos 1000 años, el juicio del trono blanco, y entonces establecerá el estado eterno. Por tanto, todo se desencadena en la segunda venida de Cristo. Cristo cumpliendo con su iglesia y cumpliendo con el pueblo de Dios, Israel. Por tanto, cuando ya Cristo venga a la segunda venida, hermano, muchas personas piensan que ha sido retardada esa segunda venida.
del resto de la iglesia, hermano, es que Dios es paciente y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él dice en el libro de Ezequiel 33, ¿quiero yo la muerte del impío? No, yo quiero que vengan a mí para que alcancen vida, pero tienen que venir a mí. Tienen que aceptar a mi Hijo Jesucristo, que yo envié para redimirlos del pecado. Él es el camino, a mí. Entonces, hermano, pero cuando venga la segunda venida, será repentino, Dios ejecutando rápidamente su juicio, estableciendo su reino milenial. Dice la palabra que Él regirá con vara de hierro a las naciones. Ungir el santo de los santos. Ungir el lugar santísimo con su presencia. Eso no se ha cumplido, tiene que venir primero en la segunda venida, hermano González. Puede abundar ahora sobre el tema. ¿Ya? Sí. Sí. Puede venir aquí, hermano González, puede estar aquí al frente, para beneficio de todos los hermanos. Ok. Aunque es un tema que requiere una explicación bastante detallada y minuciosa. Por eso decimos, hermano, que esta profecía, estamos básicamente, lo hablamos del primer día, estamos escarbando el terreno por arriba, es tan profundo que... Sí. No, yo quiero referirme a la versión nueva, a la nueva versión internacional. Ajá. Que aparece en el papelito que usted le dio. Sí, lo tenemos aquí. No sé cuántos lo tendrán. Porque esta versión, en esos 4 versículos que se están estudiando, ignora a Cristo por completo. Sí, sí. Porque este pasaje hay que analizarlo, todos los 4 versículos, hay que analizarlo a la luz del versículo 24, que es el primero. En la versión, por ejemplo, 60, nosotros leemos en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Es todo lo que usted está enseñando. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo eso que dice aquí en el versículo 24 es aplicable única y exclusivamente a nuestro Señor Jesús. A Jesucristo. Pero no expía solo el pecado de los judíos, expía el pecado de todos los gentiles. Eso lo logró, todo eso que está escrito ahí ya lo logró Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, según esta versión, me perdonan porque yo estoy medio bronco. No, soy muy claro, hermano. Además, es la primera vez que hablo y quizás tenga un poco de nervio, ¿no? Aquí lo estamos, mire, todas las personas que nos rodean, a usted aquí somos hermanos en Cristo. Según esta versión, mire usted lo que sucede. Qué cosa más desafortunada. El versículo 24, según la versión nueva, la nueva versión internacional, dice: 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a la transgresión y al pecado. Ya por aquí, también andan mal, porque aquí no está considerando la soberanía de Dios. Aparentemente, es el pueblo de Israel el que va a poner fin al pecado y a la transgresión. Pidan perdón por su maldad, eso está bien. Establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Eso todo se lo está atribuyendo al pueblo de Israel, no a Dios, a la soberanía de Dios, que fue el que planificó el plan de nuestra salvación y depositó en Jesucristo el llevarlo a cabo. Dice aquí, en el versículo 25, entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Es decir, que el príncipe elegido, según esta versión, está llegando después de 49 años. Vamos a ver aquí cómo hay la presencia aquí de 2 príncipes y más de 2 príncipes. Sí. Pues quiere decir que no es Jesucristo el príncipe del cual está hablando aquí, según la versión 60. Porque este príncipe aparece 49 años después, es decir, en la primera semana de las 69 semanas. Este es un príncipe, seguimos leyendo. Después de eso, ya tenemos un príncipe, fíjense. Después de eso,
habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Sigue diciendo, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Ya había hablado del príncipe elegido, que vino 49 años después. Que esto está erróneo porque Cristo vino en la semana 69. En la 69, totalmente erróneo, pero pasó un lapso de 483 años. Hasta que muriera este segundo príncipe que menciona. Entonces quiere decir que en ese lapso tuvieron que haber habido más príncipes. Obviamente, entonces lo que hay que interpretar aquí, según esta versión, es que es una sucesión de príncipes según el orden levítico, o sea, según el orden arónico, que también se le llamaba príncipe a él. Pero cuando viene a morir este príncipe, ya estamos mencionando el primer príncipe, el segundo que menciona para los que hubieron intercalados en ese tiempo, porque ningún príncipe dura 483 años. Perdón, si me permite terminar, un poquito de agua. Sí. Abundando un poco sobre eso, hermano, que usted toma agua. Sobre todo, hermano, quizás están contemplando los príncipes amoneos. Recordemos que por eso vamos a tratar hoy los macabeos. Y por eso traemos varias versiones para que usted pueda ver esto. Hermano, a mí me agrada esto porque dice que el hermano está estudiando lo que estamos repartiendo. Por eso traemos ahora, hermano, hoy vamos a estar viendo sobre los príncipes amoneos. El tiempo donde reinaban, donde tomaban posesión los sacerdotes. Quizás ellos están contemplando, porque discutimos aquí en la clase, que esa primera semana, 7 semanas de 7 años, 49, simplemente fue para reconstruir Jerusalén y enseguida las 69 semanas más, que sería un total de 69, en entrada triunfal de Jesucristo, hermano Gonzalo. No, principalmente lo que yo quiero aquí enfocar, principalmente es que toda esta obra es realizada por Cristo. Sí. Según la versión 60 se menciona un solo príncipe, que es el Mesías príncipe que habría de venir. Bueno, fue el que realizó toda esa obra de expiación, todo el detalle, tanto para los judíos como para los gentiles. Porque la Biblia dice que de ambos hizo un solo pueblo. Ya no es judío, ya no es gentil, somos un solo pueblo. Esa obra expiatoria la hizo para los judíos y para los gentiles. Hoy hay un solo pueblo, un solo templo de la iglesia. Y un solo sacerdote que entró una sola vez en el lugar santísimo, logrando nuestra redención para siempre. Él, a mi juicio, no sé si en eso, quizás hay gente de acuerdo con usted, el ungido es el Señor Jesucristo. no, indudablemente, es lo que hemos dicho aquí en la primera clase. El ungido es Jesucristo, lo hemos dicho en la primera clase. El ungido es Ahora, tenemos que recordar, hermano, tenemos que recordar una cosa, que para el tiempo de Daniel no se contemplaba a la iglesia. Por eso dice, para tu pueblo, para tu ciudad. Indudablemente, la cruz del Calvario no solamente es para los judíos, hermano, es para todo el mundo. O sea, para todo el mundo, calificamos una de las clases. Cristo murió vicariamente en la cruz del Calvario por los escogidos de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si dejamos al arbitrio del hombre, por nadie hubiese muerto Cristo en la cruz del Calvario. Porque nadie viene a Dios si no es a través de Dios mismo, Dios Espíritu Santo, convenciendo de juicio y de pecado. Ahora, Cristo murió vicariamente por lo que él había escogido de antemano. Ahora, potencialmente por toda la humanidad. Con ese sacrificio haciendo salvable a todo aquel que venga a él. Pero vicariamente, si tú tuvo que haber muerto ahí solamente por los escogidos. Ahora, en esta profecía de Daniel, por eso dice un claro, para tu pueblo, Israel, para tu ciudad, Jerusalén, indudablemente, la expiación del cruz del Calvario es, en ese sentido, para toda la humanidad. Para los escogidos y los que respondan a la libre gracia con la asistencia del Santo Espíritu. No hay salvación, hermano, si el Espíritu Santo no actúa en la persona. Sí, pastor. Loida. Sí, usted me dijo la semana pasada que leyera el 47, el 48 y Ezequiel. el libro de Ezequiel que tiene que ver con el milenio. La redistribución de la tierra. Pero leyendo yo leí el 46. Y el 46 explica de un príncipe que va a haber en el milenio, el cual va a hacer holocausto, va a sacrificar los pecados en un altar, todas esas cosas. Entonces ahí yo tengo la confusión, porque si Cristo está ahí en medio de ellos, ¿cómo van a ofrecer holocausto en un altar para los pecados? Voy a contestar esa pregunta fácil. Hermana, en la antigua dispensación, escuchen, no dispensación de la gracia, escuchen. Capítulo 46.
Escuchen, es un error decir que estamos en la dispensación de la gracia. Siempre ha habido gracia. El primer salvo fue salvo por gracia en el Viejo Testamento. El que salvo hoy es salvo por gracia. Estamos en la dispensación de la iglesia, una economía, una administración que era desconocida en tiempos antes. Ahora, en la vieja dispensación, en el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios como tipo de sacrificio que venía Jesucristo. Una tipología. Y que ya llegó. Y que ya llegó. Aquello era prefiguración. Prefigurado. Para Cristo, que es el antitipo, ya cumplió todo eso. Exacto. Ya empezó a ser, según el libro de los Hebreos, ya empezó totalmente. El tipo es algo futuro que viene, que falta por acontecer. El antitipo es el cumplimiento de ese día. Ahora, en el milenio, ¿por qué harán sacrificio allí en el templo milenial? Recordando lo que Cristo hizo ya, como un memorial, recordando el sacrificio, como un tipo de ese sacrificio que él ya hizo. Como en nuestra Santa Cena, es un memorial recordando lo que él hizo. No es que estamos diciendo que lo estamos clamando otra vez. No, ya es un memorial. Hacer esto es memoria de mí. Hermano, en el Antiguo Testamento, vamos a decir que esa puerta, vamos a figurar esto, esa puerta es la cruz del Calvario. En el Nuevo Testamento hacían estos sacrificios, mirando esos sacrificios del Mesías. En el milenio van a ver del parking hacia acá. ¿Ves? O sea, ya Cristo hizo el sacrificio, ya no hay más ningún sacrificio. Ya hizo el sacrificio por todo el pecado del mundo. Pero en el milenio, recordemos, hermano, que ese milenio no es para la iglesia, es para los judíos. Van a hacer ese sacrificio recordando lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros ahora vemos en la cruz algo ya cumplido. En el Antiguo Testamento veían como algo por cumplirse. En el milenio verán también algo ya cumplido, que harán estos sacrificios en conmemoración de lo que Cristo hizo allí en la cruz. No sé si contesté su pregunta. Sí, le entendí bien. Y el pastor. Yo lo que quería era abundar un poquito con relación a lo que dijo el hermano. Por eso yo me alegro que muchas veces aquí en las escuelas dominicales se ha establecido que la única palabra infalible es el texto original. Nosotros sí tenemos que confiar en que el Espíritu Santo ha observado traducciones, las diferentes versiones. Ahora, yo particularmente tengo un pequeño problema con la nueva versión internacional. Quizás ellos se han tratado de esmerar tanto en actualizarla a nuestros días que omiten a veces mensajes que deberían de estar ahí y no los ponen. Yo recuerdo una vez que también estuvimos hablando cómo la nueva internacional quitaba la sangre de Cristo de un versículo. Y eso es lo que el hermano está observando, que esta versión particular no está de la otra versión que sí especifica a Cristo como Salvador. Vamos a ahondar un poco más a eso, hermano. Nosotros siempre nos preparamos el estudio para todo este tipo de preguntas que vienen. Lo que pasa con las versiones modernas, lo que está hablando el pastor, es que licúan mucho el mensaje, lo diluyen demasiado. Por eso yo traje la Biblia Pechita. Hay tres métodos, escuchen, tres métodos de las traducciones. Número uno, está el método equivalente, formal y literal. Reina Valera 60, Reina Valera 909, Reina Valera 569, 995. Son traducciones literales. Palabra, toman el texto original y lo traducen palabra por palabra. ¿Qué sucede? Que es una traducción muy técnica, muy académica, muchas veces difícil para muchos de nosotros poder entender. Ese es el método formal o literal. Segundo método, equivalente, dinámico o funcional. Nueva traducción viviente, traducción en lenguaje actual. Son traducciones que son dinámicas, pero son funcionales. Escuchen, son paráfrasis muy básicas y usadas sobre todo en Biblias infantiles. En otras palabras, lo que dice el pastor, se diluye bastante el mensaje, pero a un niño usted no puede leerle Reina Valera 909. Tiene que leerle una Biblia que tenga esta equivalencia dinámica, funcional. Ahora, está la equivalencia óptima. Una equivalencia óptima, la Biblia de las Américas. Esa Biblia
se sustenta en el texto original, que presenta el mensaje de forma clara, en una lectura ágil, procura la transmisión del sentido y el propósito del mensaje original. Pero traemos varias versiones para que usted haga eso, haga contrastes y pueda hacer, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como estudiantes de la palabra, tenemos que exprimir nuestra cabeza, nuestra mente en el estudio bíblico. Pero muchas veces ese sentido funcional de estas versiones nos ayuda a entender ciertos versículos que son duros, que son muy técnicos, muy académicos, sobre todo Reina Valera 60 y 909. Por eso traemos estas versiones, hermanos, porque muchas veces clarifican algunas cosas. Pablo dijo algo muy claro: estudien la palabra, escúchenme a mí, tómenle lo que es bueno, lo demás lo descartamos. Y todo esto, hermano, todos estos inputs son importantes porque no se edifica el hermano González en ese estudio. Me he edificado yo y no me he edificado todos con estos comentarios y preguntas que traen aquí, pastor. Si no la tuviéramos en nuestro papel, no lo pudiéramos dar cuenta. Hacer una comparativa, hacer el contraste. Por eso traemos las 6 versiones, pero muchos textos quizás usted en Reina Valera 60 no lo entienda, pero en la traducción viviente ahí sí lo puede entender. Por ejemplo, como vamos a estar discutiendo, yo mediante no dé tiempo. Y nosotros, como no estamos ajustados a tiempo, si terminamos la clase hoy y si no, terminamos el próximo domingo, ¿verdad? ¿Tiene algo que decir, hermana Gini? Sí, lo de la traducción soldado literal. Dale la señora, sí, porque... Esa es palabra por palabra, pero una traducción muy técnica y muy académica. Hermano, en los seminarios bíblicos no usan otra cosa que no sea Reina Valera 60 909, porque tiene todas las figuras literarias. Es un castellano muy rico, muy abundante para el estudio profundo de la palabra de Dios. Pero en nuestra escuela dominical reconocemos que aquí hay muchos hermanos que saben, yo diría mucho más Biblia que yo, pero hay otros hermanos que no conocemos tanta Biblia. Por tanto, nosotros traemos estas versiones para que hagamos una comparativa y tomemos lo que corresponde y tomemos lo que, hermano, escuche, en el estudio bíblico, siempre lo hemos hablado desde el primer, comenzamos aquí con la escuela dominical. En el estudio bíblico, escuche, en la predicación, exposición de la palabra, si Cristo no está allí, no se ha estudiado y no se ha predicado. Amén. Así mismo. Cristo tiene que estar entronizado no solamente en nuestras vidas, sino en el púlpito de la iglesia, en nuestra predicación, en nuestro evangelismo. Cristo tiene que estar entronizado. Amén. Hermano, tenemos que ser apologéticos. Apologéticos. Cristo, a través de Cristo y solamente por Cristo. Amén. Pero estas, retornando al estudio, o sea, lo que venimos estudiando, hay muchas personas, hermano González, que dicen, voy a estar discutiendo algo aquí de un libro muy estudiado, sobre todo en los seminarios bíblicos. Son Chambo, no sé si el pastor conoce esta dama, ella se ha dedicado toda su vida a lo que es la profecía bíblica. Y es muy estudiado este libro, tiene un libro que se llama Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis. Ella dice, voy a estar leyendo textualmente de su libro, Daniel y Apocalipsis, dice: hasta el tiempo presente, la transgresión de Israel como nación no se ha acabado. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Eso estamos de acuerdo con ella. Ni se ha hecho para ellos el fin de los pecados. Un momentito. Un momentito. Muchos judíos fueron salvos. Muchos judíos vinieron a los pies de Cristo. Por eso decimos que Cristo murió potencialmente por todo, pero el que no llega a los pies de Cristo no puede recibir los méritos de Cristo. Cristo dijo: venid a mí. Venid a mí. Y Cristo no invita. Él es soberano. Cristo manda. Por tanto, cuando una persona rechaza a Cristo, no rechaza una invitación. Está quebrantando un mandamiento. Por tanto, no estamos de acuerdo con eso, sí, pastor. Yo lo que quería decir a la hermana Loida es que claramente en Ezequiel lo que se están ofreciendo son ofrendas y holocaustos de paz. ¿Qué pasa? No la ofrenda de expiación. De expiación por el pecado. Porque la ofrenda de expiación Ya la dio fue Señor. Cristo. Ya. Cristo. Por eso que es las ofrendas diarias de paz que el pueblo ofrendaba en gratitud a Dios. Por eso eran los sacrificios que se ofrendaban. Exacto. Y como dice Daniel, que a la mitad de ese tiempo, a los 3 años y medio, a los 42 meses, será cortado ese sacrificio, perturbando el pueblo de Dios.
¿Ve? Hay un pacto que vamos, Dios mediante nos dé tiempo hoy. Continúa, Sunshine Board dice, la muerte de Cristo en la cruz hizo posible esto, dice él. Pero antes que sea una realidad para ellos, 490 años, o sea, 70 semanas, tendrán que haber pasado. Entonces, y a la conclusión ella, entonces, estas 6 bendiciones serán para ellos. Hermano, consecuente con la Biblia, muchos judíos, después de la cruz del Calvario, vinieron a los pies de Cristo. Escuche, aún mucho después de su ascensión a los cielos. ¿Verdad que sí? Escuche las palabras de Pablo como judío. Pablo hablando como judío. 1 Corintios 15:8. Pablo dice, y al último de todos los judíos, dice, como un abortivo me apareció a mí. Tremendo. Hay que decir Pablo, ya Cristo vino, murió por el Calvario, ascendió a los cielos, por tanto el resto de los judíos está esperando la segunda venida. Pero a mí, como un abortivo, como un nacido antes de tiempo, se me apareció a mí. Qué bendición. Tremenda bendición para Pablo. Gloria a Dios. Un abortivo no es uno que nace después de los 9 meses, antes de tiempo. En el griego dice tecno, un nacimiento prematuro antes de tiempo. Por tanto, ya Pablo, Cristo se le presentó allí camino a Damasco, Cristo glorificado. Amén. Como un abortivo, o sea, en otras palabras, hermano, no tengo que esperar la segunda venida, ya se me presentó a mí, a Cristo se me presentó a mí, como un abortivo. Por tanto, no estamos de acuerdo con eso, sino que los judíos que han venido a los pies de Cristo han disfrutado de estas 3 primeras bendiciones. Se ha terminado con su prevaricación, con su responsabilidad, se ha puesto fin al pecado. Hermano, escuchen, si usted ha sido regenerado por el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo operado con el llamado eficaz en su vida, ha habido arrepentimiento genuino, ha habido cambios de vida, usted ha sido sellado con el Santo Espíritu de Dios, ya el pecado no tiene poder en usted. Gloria a Dios. Así ¿Pecamos? Sí pecamos, Así es. pero como hemos sido lavados por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo mora en usted, mora en mí, nos convence de juicio y de pecado y entramos a cuenta con nuestro Dios que nos perdona, nos levanta nuevamente, nos restaura y nos limpia y seguimos caminando en pos de Cristo. Por tanto, esa victoria ahí en la cruz del Calvario, hermano, es victoria que Cristo nos ha traspasado a nosotros por los méritos de Él. Ya el pecado no tiene poder en nosotros, por tanto ya Cristo puso fin al pecado, a ese poder del pecado en la vida de los hombres que le sirven. Expió la iniquidad, ya dijo allí, si hermano Gonzalo. Ya Cristo expió la iniquidad, ya no hay sacrificio por los pecados. No lo podemos esperar ni hoy ni en el futuro. Yo quisiera leer en Ezequiel, donde se habla del templo de Ezequiel, ese que se dice que va a existir en el futuro. Lo que dice en el versículo 39 y 40, sigue 40. Ezequiel 40, versículos 39 y 40. Dice, y en la entrada de este es el templo futuro, Sí, el templo milenial. según algunos teólogos, y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. Ya el sacrificio por el pecado lo hizo Cristo para judíos y para gentiles. No podemos concebir en un tiempo futuro sacrificio por el pecado, porque eso, según el libro de los Hebreos, que habla ampliamente sobre eso, está ya caduco. El nuevo pacto, Dios volvió al primero, ya no se puede volver a establecer, los dos son un solo pueblo. Y ahora el templo es la iglesia en la cual mora el Espíritu Santo de Dios. Nosotros ahora tenemos la verdadera Shekinah, esa que usted ha hablado en Sí. clase. Shekinah antes habitaba en el lugar santísimo. Hoy habita. Pero aquello, el sistema sacrificial, dejó de ser porque ya vino el sacrificio perfecto de Jesucristo, que fue el que hizo la obra que demandaba la justicia divina. Porque usted sabe que la Biblia dice que la justicia, sobre la justicia que es por la ley, porque usted escribe así, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ella. Eso lo hizo Jesucristo. La salvación se compró con obras, pero no por obras nuestras. Nosotros alcanzamos por fe, porque nos es imputada. Pero Jesucristo fue el que la compró, pero hizo la obra. Lo que Dios demandaba, Él lo cumplió. Y ahora nosotros nos es imputada por gracia lo que Él compró por obra. Pero ese sacrificio ya
es definitivo. Ya ese es definitivo, no podemos pensar en otro tipo de sacrificio, porque eso es volver al antiguo pacto. Y dice el libro de Hebreos, el libro de los Hebreos, que el nuevo pacto dio por viejo al primero. Es que hay tanta abundancia de pasajes en el libro de Hebreos, del libro de los Hebreos, que aclara esto, que no hay razón para pensar que va a ser edificado un templo donde van a haber sacrificios animales. No, pero sí va a ser edificado el templo. ¿Sabes por qué? Porque Bueno, yo no dudo que sea edificado el templo, pero no conforme a la voluntad de Dios. Quizás los judíos tengan eso en mente porque no han entendido lo que es el poder de la gracia de Dios. recordemos una cosa, separando lo que es iglesia y el pueblo judío. Hoy día, Cristo, Dios triuno, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, ha tomado posesión de su templo. Son nosotros. Estos pueblos. Estos pueblos. Nuestros cuerpos. Somos templos del Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Ahora, hay un pacto abrahámico, que lo discutimos aquí, que hay un pacto, se divide, se ponen en 3 pactos. Pacto palestino se le prometió tierra a Israel. Pacto davídico se le prometió simiente, Jesucristo, que venía a través de Abraham, David, Isaí. ¿Verdad que sí? Su condición de rey. Y el nuevo pacto. Por tanto, hay unos cumplimientos para la iglesia, pero hay cumplimientos para el pueblo de Israel y serán cumplidos porque es palabra de Dios. Así, pastor. Como dice, el libro de Ezequiel, que es un libro profético, y obviamente presenta un templo futuro, inclusive las características que presenta de este templo definitivamente no es el de Salomón, es totalmente diferente. Quiere decir que no podemos interpretar una profecía de una manera y también otra. Hay que considerar las cosas y nuestro Dios es un Dios de orden. Y volviendo a la época anterior donde se hacían los sacrificios en el templo, había sacrificios de paz y había sacrificios por los pecados del pueblo. Eso se hacían diario. Y esos son representativos a nosotros cada vez que pecamos y le pedimos perdón a Dios por ese pecado que cometemos en ese momento. Y en aquel entonces estaba el sacrificio del día de la expiación, que es el tipo de Jesucristo. Ese es el que no menciona Ezequiel, porque obviamente fue hecho una y sola vez y para siempre. Pero el pueblo, y más en el milenio, que van a seguir siendo gente pecadora, van a tener la necesidad, como la tenemos nosotros, de pedir perdón por nuestros pecados diarios. El hecho que Jesucristo ya murió una sola vez por los pecados, y dice Hebreos 10 que nos hizo perfectos para siempre, no quiere decir que no dejemos nosotros de arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Entonces, como el hermano dijo, todo esto que está ocurriendo en Ezequiel es con relación al pueblo, lo que ellos tienen que hacer por sus pecados para limpiar su conciencia, pero ya hay ausencia del sacrificio de expiación que es el de Jesucristo. Por eso es mirando hacia atrás, hacia Cristo. O sea, esa es la manera que el templo aparece. O sea, sobre todo viendo la profecía en la justa perspectiva. Recordemos la segunda venida. En el reino milenial entrarán seres humanos de carne y hueso, inclusive nacerán en esos 1000 años niños que tendrán que conocer la obra redentora de Jesucristo. Y son pecadores, no son personas regeneradas, estarán procreándose. Por eso que la gran rebelión al final de los 1000 años, Satanás convencerá a muchos, porque recordemos que en el milenio se sujetarán a Cristo externamente, pero no de corazón. Por eso ahí dice allí, Apocalipsis 28 y le dice que se levantará una gran multitud como la arena del mar. ¿De dónde salieron? Los que nacieron del milenio. Gente pecadora, así hermano Gonzalo. ¿Me permite seguir? Sí, amén. Mire, según el Antiguo Testamento, aquel sistema sacrificial, que es una tipología de Cristo, de lo que habría de ser después del sacrificio perfecto. En ese sistema, el sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo y también por los pecados de él, porque él también era pecador. Quiere decir, era un sistema imperfecto y lo demuestra el hecho de que era sucesivo. Precisamente por eso se escogió a la casa de Aarón para que lo llevara a cabo. Pero según la propia Biblia, dice que el sacrificio de Cristo, es decir, el sacerdocio de Cristo es que
frente de todo este sistema de adoración, que implica redención, perdón de pecado y toda esa serie de cosas. Cuando él habla con la samaritana le dice a él, nuestros padres adoraron en este modo. Monte Gerizim. Nosotros decir que en Jerusalén es necesario adorar. Efectivamente, en Jerusalén, según Deuteronomio 16 y según Reyes, era allí el lugar que Dios había escogido y establecido como adoración y hacer todo ese sistema de sacrificio que no era otra cosa que un tipo de lo que habría de ser después perfecto. Entonces Cristo le dice a ella, mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Otra tribu que no es la de Leví. Entonces le dice, más la hora viene, que ahí hay un cambio definitivo, porque ya él está presente en el mundo y se iba a sacrificar. Él sabía lo que iba a hacer. Entonces dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan al Padre que le adoren. Al decir esto, ya prácticamente está anunciando que va a obviar, a dejar atrás aquel sistema de adoración, porque no era eficiente, porque era un sistema de adoración según el hombre, y los sacrificios animales no pueden quitar los pecados. Había que esperar por Cristo, que es el cumplimiento de eso. Él es el que aquello tipificaba. Pero estando ya presente Cristo, ya no hay necesidad de hacer eso. Considerando todo eso, y que dice la Biblia que Dios rompió el muro de separación entre los gentiles y los judíos, y sabiendo que cuando descendió el Espíritu Santo y comenzó la hora ya después que Cristo hizo el sacrificio por nuestros pecados, teniendo todo eso en cuenta y teniendo en cuenta que la iglesia surgió en Jerusalén compuesta de judíos, se convirtieron miles y miles de judíos. Después se manifestó a los gentiles y el propio Pedro se asombró y dijo, también a los gentiles. Eso fue que se rompió el muro de separación y Dios hizo un solo pueblo. Ahora hay un solo templo, un nuevo sistema de oración. De aquello no puede quedar nada, porque si necesitamos aquel sacrificio y aquel sistema de oración, es como pisotear, según el libro de Hebreos, la sangre de Cristo, ignorarla. Aquello quedó a un lado. El sacrificio de Cristo es perfecto, ¿no? Y viene según el cálculo, viene según el orden de Melquisedec, precisamente. ¿Por qué? Porque no muere. Es sacerdote eterno. Entró una vez en el lugar santísimo para siempre. El lugar santísimo era donde se ofrecían los sacrificios. Entonces quiere decir, si él entró una vez en el lugar santísimo, dando a entender con esto del Espíritu Santo que el camino al cielo nos fue abierto, esa es la verdadera bendición y no la otra. Si volvemos a lo otro, estamos haciendo memoria otra vez de algo que Cristo ya eliminó. Hermano, pero tenemos que separar lo que es iglesia y lo que es pueblo judío, recuerden. Pero la iglesia está compuesta por el pueblo judío y el pueblo gentil, ya somos un solo Un pueblo. momento más, ahí vamos, un momento más. Recuerden, Pablo como judío, ya era judío, es iglesia. Los judíos en esa dispensación cuando vinieron a Cristo ya era iglesia, pero que era un pueblo judío, que no ha venido a los pies de Cristo. Un remanente. Un remanente. Que va a ser salvo por gracia, por elección. Dice allí, el libro ese que dice que 2/3 partes serán cortadas de esa nación judía. Por tanto, con unos pactos que Jehová Dios hizo con ese pueblo tendrán cumplimiento. Por eso aquí dice, Daniel 26 dice que se reedificará el templo, que era una abominación, la desolación a ese templo. Perdón, ¿le puedo interrumpir un momentito? Sí. Que se reedificará el templo. Usted dice en Daniel 9:26. Aquí mismo dice que entrará al templo durante el tiempo de la tribulación. Bueno, ahí se refiere a la reedificación del templo. Hubieron dos reedificaciones. Estuvo el templo de Salomón el primero que se Y el que estamos estudiando Zacarías. Del mismo Dios que le prohibió a David construirlo, pero le dio autorización a Salomón para construirlo. Después vino la reedificación que ya usted ha enseñado sobre en los tiempos de Edra y Nehemías y demás. Pero después vino otra reconstrucción que fue el templo de Herodes, que duró 46 años. Y el 70 se Ahí se está refiriendo a esa reconstrucción, porque fíjense que después dice que vendrá el príncipe de un pueblo y destruirá Jerusalén, cosa que el mismo Cristo lo profetizó. Cuando dijo, veis todo esto, Sí. no quedará piedra sobre piedra. Eso sucedió en el año 70. 37 años después.
cuando el hijo del emperador Vespasiano, llamado Tito, describió eso. Pero ahí se está refiriendo a esa reconstrucción, no una reconstrucción futura, ni escatológica. Bueno, pero hermano, entonces, hoy día hay templo en Jerusalén. No. ¿Y por qué dice aquí el templo entonces se profanará el templo? Consecuente con la Biblia. Si hoy día no hay templo, ese lugar lo ocupa la mezquita de Omar, ¿verdad? Dice, hará un nuevo pacto con muchos, no solamente con los judíos, sino con los árabes, para darle oportunidad a que los israelitas, los judíos, construyan ese templo. Y ese templo será abominado, vendrá la desolación. O sea que habrá una construcción, hermano. Yo lamento ahora que tengamos esta, pero bíblicamente, consecuente con la Biblia, hoy día no hay templo. Por tanto, si el tiempo de la tribulación todavía es futuro, y está hablando allí que entrará allí, cortará los sacrificios, y habrá la desolación desoladora allí en el templo, quiere decir que hay una reconstrucción cuando haga el pacto con muchos, no solamente con los judíos, sino tienen que hablar, hermano, que ese pacto del anticristo, quedan 4 minutos, del anticristo, no solamente con los judíos, sino también con los árabes, para que le den oportunidad que ellos puedan reconstruir el templo. Sí, pastor. Bueno, precisamente usted mismo dijo una cosa la semana pasada, que en escatología, no solamente no podíamos ser dogmáticos, sino que obviamente iban a haber diferentes puntos de vista, y donde usted esté parado es como usted va a interpretar las cosas. Si yo estoy así, yo voy a ver esto que está acá, pero si yo me paro para allá, para la zarra, entonces donde estemos parados, nosotros vamos a interpretar las cosas, y por lo menos mi persona, no sé si comparte el hermano Carmelo, entendemos que ese templo, que hoy día nada más que hay un muro de lamentaciones, durante el tiempo que el anticristo haga la paz con Israel, parte de su plan va a ser que ellos reconstruyan su templo y vuelvan a los sacrificios. Por eso, a la mitad de los tiempos, es que él impide esos sacrificios y ese templo se destruye. Pero el templo de Ezequiel es el que se reconstruye para el milenio, para esa nueva dispensación, para esa nueva generación que van a ser durante esos 1000 años. Y todo lo que se haga allí es en memoria. Memorial. Por eso les digo, es diferentes posiciones, diferentes maneras donde usted se pare en la escatología y pueda mirar las cosas. Porque si no, vamos a estar aquí. Sí. Hermano, y hay una sola forma de interpretar la Biblia, consecuente con él. Método dramático, histórico, cultural, llano, literal y sencillo. Si nosotros usamos ese método para interpretar parte de la Biblia y alegorizamos otra, estamos en tremendo problema. Y siempre va a haber diversidad y respetamos las opiniones. Pero el único método correcto es dramático, histórico, cultural, llano, literal y sencillo de la palabra de Dios. Aplicado a todo, hermano. El libro de Cantar de los Cantares. Tenemos un hombre que tenemos que agradecerlo mucho. Agustín de Hipona, un teólogo de primera. Pero Agustín de Hipona entró en lo que es la alegoría. Y él llegó a la conclusión de que Cantando los Cantares hablaba del amor de Jehová por el pueblo de Israel y el amor de Cristo por la iglesia. Alegoría, hermano. Cantando los Cantares habla del amor de un hombre a la mujer. Simple y sencillamente. Había un pueblo que no sabían cómo amar, cómo tratar a la mujer, y Dios escribe este libro para que su pueblo diera ejemplo a las demás naciones. La relación del matrimonio, el amor del hombre hacia la mujer, sencillamente. Hermana, ¿usted tiene algo que decir, hermana Loida, para terminar? Que se acuerde el hermano que el pueblo judío hacía 2 tipos de sacrificio de holocausto. Uno fue el pascual, que fue el que vino Cristo. Y el otro era como hoy en día nosotros entregamos nuestras ofrendas de alabanza. Ellos hacen su sacrificio como ofrenda. Pero el pascual fue el que vino a ocupar Cristo, entregando su vida en la cruz. Para resumir, hermano, indiscutiblemente el único sacrificio verdadero es el de Cristo, la cruz del Calvario. No hay salvación si no es a través de Cristo. Eso sí estamos claros en eso, que tengamos ciertas diferencias de interpretación bíblica. Hermano, continuamos. No he podido ni entrar ni en el texto bíblico. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gracias, hermano González. Porque estas cosas ahora nos ayudan a crecer y vemos la diversidad de opiniones y nosotros pues contrastamos todo con la Biblia. Si nos ponemos de pie, hermano, y tenemos algo tan bonito para hoy, pero Dios lo ha guardado para el próximo domingo para meditar, hermano, sobre esto que estamos estudiando. Nuestra bendita esperanza, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra bendita esperanza? ¿Ah?
Cristo en el resto de la iglesia. Israel tiene su esperanza en ese periodo milenial. Iglesia del pueblo judío. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias por este tiempo, Padre, que podemos reunirnos en coinonía, como hermanos, como hijos tuyos, Padre Santo, para alabarte, bendecirte, estudiar tu santa, bendita y soberana palabra. Padre, te damos gracias por cada hombre, mujer, joven, niño que estamos congregados aquí en esta iglesia, pero también te damos gracias, Padre Santo, que tú bendigas a cada iglesia, Padre, que el día de hoy ha apartado este día para rendir culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, el único digno de gloria y de honra. Te damos gracias por este tiempo, Padre Santo. Te damos gracias de antemano por la palabra que tú traes a través de tu siervo, nuestro pastor Azael González, mi Señor, que sea palabra que nos edifique, que nos ayude a cambiar nuestras vidas, que nos ayude, Padre, en esta santificación progresiva, a ser cada día, Padre Santo, más santo delante de tu presencia, Padre Santo. Te damos gracias por este estudio bíblico, Padre, donde hemos sido todos edificados poderosamente a través de tu palabra. Prepáranos durante la semana para estar listos el próximo domingo, este encuentro aquí, Padre Santo, contigo, con tu pueblo y con tu santa palabra, Padre Santo. Bendice todos los actos, Padre Santo, que restan de este culto, Padre Santo, y te damos gracias. Y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.